¿Qué significa esto? Pues que tanto configurando los imanes con el interior apuntando al norte, funciona igual que si tenemos el interior con polaridad sur. Tenemos impulso en ambos sentidos. Hemos visto cómo cogiendo un imán, si introducimos ese imán por esa pieza geométrica, tenemos que hacer un pequeño impulso, tenemos que empujar la pieza hasta que llega a su punto neutro, la entrada del imán. Cuando llega a su punto neutro, veis el punto neutro dibujado, cuando llega a la mitad, ahí es cuando sale disparada la pieza. Pasaría lo mismo si tuviéramos la polaridad contraria. Vamos a girarlo, vamos a probarlo igual. Si empujamos lo suficiente, hacemos una presión, ejercemos una presión hasta que llega a su punto neutro, sale disparada la pieza. Si colocamos los imanes con un ángulo de abertura hacia el exterior, apreciamos que el campo magnético es de la misma polaridad y mayor en el extremo superior en su parte central. Si nosotros tenemos los imanes como vemos aquí, la distancia, la potencia magnética en el centro, en sus extremos, es la misma, el valor es igual, ¿vale? Aquí tenemos una polaridad norte y tanto a izquierdas como a derecha tendríamos el mismo campo magnético, la misma potencia de campo magnético, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Si nosotros inclinamos, vamos a borrar esto, vamos a borrarlo, nosotros al inclinar hacia el exterior de la pieza los imanes, apreciamos que el campo magnético ya es mayor por un extremo que por otro. Llega más lejos por el extremo donde hay más abertura que por el interior. Tenemos más potencia magnética, teniendo la misma polaridad, por su centro, por el centro de las piezas, ¿vale? Tendríamos más potencia por un lado que por otro. Mayor recorrido no significa mayor potencia de salida, pero supera la fuerza de la gravedad y finaliza el recorrido. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, en vez de hacer una pieza corta, hacemos una pieza larga, como hemos visto en el vídeo anterior del tubo, el imán sale disparado con la misma velocidad, parece que hay una velocidad constante y superamos la fuerza de la gravedad. Es decir, por un lado no se incrementa la potencia de salida, no es incremental, pero sí que conseguimos superar la fuerza de la gravedad, ya que al introducir el imán, este asciende hasta que se queda arriba. La importancia de la simetría. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos uno de los imanes, con que uno solo de los imanes, vamos a copiarlo, esté desplazado, es decir, no esté colocado correctamente, ¿vale? Se produce un frenado. O sea, en el momento en que hay una variación del campo, la pieza, comprobamos que ya no sale impulsada de la misma manera. Vamos a cogerla, vamos a hacer el ejemplo. Si tuviéramos, por ejemplo, esa pieza, como podéis ver, está ligeramente desplazada, el imán aquí
haría un raro. Ya tendría frenado. Entonces, para que funcione correctamente, todas las piezas tienen que estar simétricas. En el momento en que una tenga un pequeño desplazamiento o tenga un poco de holgura, es decir, que cuando nuestro imán va a pasar, cuando el imán pasa por por todo el tubo interior, ejerce una presión hacia afuera, se ejerce una presión que hace que las paredes del tubo pues haya una presión hacia el exterior porque quieren salir de ahí, ¿no? Entonces, en el momento en que haya una pequeña holgura o algún tipo de problema geométrico en la geometría o en el diseño de la pieza, se queda trancado. Ya no pasaría el imán, ya no harías todo su recorrido. Bueno, pues aquí tenemos una de las piezas que mejor resultado me han dado. Tiene una geometría hexagonal. Como curiosidad comentar que las abejas para crear los panales se utilizan la geometría hexagonal porque es la geometría en la cual menos cantidad de cera necesitan para crear esa forma, ¿no? Ese panal de abejas. Sería la forma geométrica más idónea para crearlo. Entonces, bueno, aquí se puede ver que los imanes están separados unos del otro, se separan por esa pared de plástico que tiene la pieza donde se insertan. Y bueno, pues aquí os voy a mostrar la impresión y el montaje de la pieza y las pruebas siguientes. Esta es una de las piezas que mejor resultado me han dado, o me ha dado la sensación de que me ha dado, por la potencia de salida y la potencia que hace falta para introducirla. Espero que lo disfrutéis.
Viendo el resultado de la pieza que acabamos de ver, la pregunta sería, si unimos dos piezas y giramos la siguiente un poco hacia el interior, ¿podríamos conseguir hacer un recorrido circular del imán? ¿Una pieza puede ser capaz de impulsar a la otra con este pequeño ángulo, con esta pequeña abertura de giro? Bueno, pues todo esto lo veremos en el siguiente vídeo. Gracias por verlo. Un saludo.